personas que van a intervenir en el día de hoy. Bueno, Santiago Bastos Amigo, uno de los editores de este libro, es doctor en antropología por el Instituto Occidente, fue investigador por Flaxo, Guatemala, desde 1988 hasta 2008, y desde ese año es profesor investigador de ciencias. Primero en la Unidad Occidente, y actualmente se encuentra en la Unidad Sureste de Chiapas y es el director regional de esta. En Guatemala es también miembro del equipo de prensa comunitaria. Su trabajo se centra en Guatemala, algo en México, buscando desentrañar la dimensión étnico-racial de estas sociedades a partir del seguimiento de la movilización política indígena en las últimas décadas. En los últimos 10 años viene analizando la recreación de actores comunitarios que en ambos países han reformulado la política indígena ante el despojo y la cantidad de Estado. Lleva ya 15 años trabajando eso y más, trabajando en estos temas. Entre sus últimas publicaciones destacan Colonialismo, Comunidad y Capital, Pensar el despojo, Pensar en la literatura, coordinado junto con Edgar Martínez. El libro monográfico Mezcala, Comunidad Poca, Rearticulación Comunitaria y Recreación Étnica ante el despojo y la recopilación Etnicidad de Acción, escritos sobre pueblos indígenas y Estado en América Latina. Junto con Santiago Bastos, la otra persona que coordina el libro es Emanuel Blanc Guzmán. Emanuel es defensor de derechos humanos, psicólogo y sociólogo. Ha trabajado en distintos procesos de acompañamiento psicosocial, formación, investigación y sistematización de experiencias con población afectada por la violencia política, la migración y desaparición forzada, defensa del territorio y subjetividades políticas. Actualmente, Emanuel es responsable del área de fortalecimiento institucional en la Asociación Civil Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes. Emanuel acompañó al Comité Samuel Ruiz García desde el año 2018, facilitando el proceso metodológico de sistematización de experiencias que ha dado como resultado el libro que hoy presentamos. La otra persona que va a intervenir el día de hoy, comentarista también, como parte de los autores del libro, es Natalia de Marías. Natalia es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Social, en la Ciudad de México, es doctora en antropología por las ciencias. Actualmente coordina el laboratorio de antropología de las justicias y la violencia, que busca poner a disposición la caja de herramientas de la antropología para contribuir a la visibilización de las violencias, impulsar trabajo de memoria y coadyuvar procesos colectivos para el acceso a la justicia, la verdad y la reparación. Las líneas de investigación de Natalia se ubican dentro del campo de la antropología jurídica y política. Ha trabajado sobre temas de violencia, comunidades indígenas, desplazamiento forzado, inseguridad, construcción de Estado, memoria y emociones. Desde 2018 ha realizado numerosos peritajes expertos en casos de violencias extremas contra hombres y mujeres. Entre sus publicaciones destacan el libro Indisciplinar las emociones, cuerpos y política del placer antropológico, editado por Carolina Díaz Índigo. Comunidades emocionales resistiendo las violencias en América Latina, editado por Morna Maguiro, y Desplazadas por la guerra, Estado, género y violencia en la región. Y bueno, nuestra comentarista es Carolina Elizabeth Díaz Índigo, investigadora actual de CIES, presidenta de una plaza, como decimos, contenta, en la sede del Golfo del CIES. Fue investigadora, pues todavía ya no soy investigadora postdoctoral de CIESA, y es investigadora asociada en el Laboratorio de las Violencias y las Justicias de la FIL. Forma parte de la red de estudios sobre resistencias indígenas y la red de investigación en emociones y afectos desde las ciencias sociales y las humanidades.
Su trabajo se sitúa en la intersección entre la antropología política y los estudios de las emociones, con especial interés en los procesos de resistencia, la defensa del territorio, el acceso a la justicia, la violencia de género y el racismo, así como los feminismos descoloniales y comunitarios. A lo largo de su trayectoria, desarrolla investigaciones desde una perspectiva situada y comprometida, centrada en la participación y liderazgo de mujeres indígenas y mestizas en contextos atravesados por la violencia, el despojo y la desigualdad, colocando las emociones como una dimensión clave de la acción política y política. Es autora del libro La sutileza de la resistencia. Mujeres y emociones contra el despojo en la frontera sur de Chiapas. Asimismo, es coeditora del libro Indisciplinar las emociones, cuerpos y política en el tercer antropológico publicado por la Cátedra Jorge Alonso de Ciencias. Bueno, olvidé decir, y es importante que esta presentación de libros se da en el marco del laboratorio de la antropología de la ciencia en la JUI, que se encuentra alojado aquí en CIESA, coordinado por Natalia de Marines, y también por el área de publicaciones de CIESAS, cuya responsable es la maestra Guadalupe. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces a esta presentación. Como les decía, va a ser una dinámica particular con la idea de que haya diálogo, así que va a haber dos grandes rondas, ¿no? Primero, antes de estas dos grandes rondas, primero va a haber una presentación de Santiago Vázquez, Emanuel Guzmán y Natalia de Marinis, que van a hablar sobre cómo se produjo el. Bueno, entonces, ya tenemos que iniciar en Santiago. Pues muchas gracias, y muchas gracias a todos los que están aquí. Si hay alguien al otro lado, estamos aquí. Sí, la idea, eso lo digo antes, estamos así, no va a ser una presentación clásica. Primero a uno, luego otro, sino estamos en un diálogo. A veces lo tuvimos a cada uno que pudiese dividir más o menos sus intervenciones momentos dos bloques provocativos. Pero antes pensamos que sería útil que nosotros contáramos un poco ser así posible. Y bueno, pues primero, este libro surge de muchos años. Según dice aquí, empezamos en el 2015, pues porque Manuel y yo nos conocemos desde hace mucho más de Guatemala, pero estábamos en relación, entonces discutiendo estos temas, decían, bueno, sería bueno convocar amigos así para discutir. ¿Qué implica trabajar cuando estás trabajando? Pues como súper organizado, ¿no? ¿Cómo eso se lleva? Porque no era, digamos, nada novedoso estas cuestiones, no era un tema que ya estaba presente en todas las reflexiones de la metodología. De alguna manera estábamos ahí metidos en esos asuntos, pero nos parecía que era un tema a discutir el cómo. Bueno, ¿qué implica? Porque todos teníamos ejemplos y todos conocíamos casos de gente que trabajaba sobre sujetos políticos que a lo mejor no trabajaban con ellos. Yo creo que por ahí. Y bueno, pues decidimos convocar a amigas y amigos, pues gente de Guatemala, gente de Guadalajara, gente de aquí de Ciesas que teníamos, y se fue conformando un equipo que nos íbamos viendo primero primero tuvimos reuniones cerradas entre nosotros y luego cuando había un comase, cuando había algo así, pues ahí nos convocábamos y nos juntábamos. Y bueno, pues así fue surgiendo esta idea que fue transformándose con el tiempo, ¿no? Porque al principio digamos que la idea era, vamos a contarnos entre nosotros cómo lo hemos hecho, qué ha implicado la metodología, ¿no? Y el título, digamos, el título del proyecto era más eso, implicaciones metodológicas. Siempre hablamos un poco de eso, ¿no? Del trabajo de investigación con sujetos políticos organizados. Pero luego, para hablar de metodología, nos dimos cuenta que teníamos que ir hablando mucho más del por qué, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué habíamos llegado a esta situación? Y se generó un proceso que yo no sé, a ver, a quién se habla, Carolina aquí,
en que fue un proceso muy reflexivo de cada uno de nosotros sobre cómo habíamos hecho lo que habíamos hecho y por qué. Entonces ese fue un poco el ir centrándonos bueno, ¿qué implica eso que hemos hecho muchas veces? Eso vamos a hablar sin saber que estábamos haciendo algo que tenía nombre o que era especial, sino que era cómo lo hacíamos, ¿no? Entonces yo digo ahora que ya terminado el libro, visto la portada y todo, digamos que para mí la razón, o digamos lo específico de este libro, está un poco en el trabajo de investigación. Bueno, quisimos mantener, Guadalupe nos decía que acortara su espíritu, pues decíamos, hombre, es que no es sobre la investigación, es sobre el trabajo de investigación, ¿no? Con sujetos políticos organizados, no sobre sujetos políticos. O sea, ese no es la cuestión, es trabajar con, no solo sobre. Que hay muchos, ya digo, hay muchos investigadores, todos conocemos, con muy buenas investigaciones, que pueden hacer investigación sobre sujetos políticos, pero no las hacen, no les insertan al proceso. Y esa es la parte, digamos, que genera toda nuestra reflexión. ¿Qué pasa cuando hay una postura ética, política, epistémica? Ahí hay una variedad muy amplia que consideramos que con quien estamos trabajando no solo es objeto de nuestra investigación, sino que es un sujeto que tiene capacidad de acción y una capacidad política y por eso mismo se convierte en sujeto de investigación. Entonces, ahí es donde estaba de alguna manera. Claro, ¿cómo se convierte en sujeto? Ahí empiezan los líos, ¿no? Ahí empiezan los problemas, la diversidad y todo, pero eso era lo que nos interesaba. Y el proceso, desde luego, nos demostró que la diversidad, si vamos a ver, Carolina, como pero las razones, las formas, las dinámicas que nos han llevado a todo eso han sido de lo más diversas, ¿no? Y eso yo creo que es una de las riquezas del libro, ¿no? Que por eso tampoco quisimos poner ni investigación de colonial ni colaborativa, ni, no, eso ya cada uno lo resuelve, pero lo que nos une no es eso, es la diversidad, ¿no? Y bueno, pues dentro de esa diversidad, yo para plantear así muy rápidamente, yo trabajé, lo que yo expongo aquí es las reflexiones que surgen de mi trabajo de investigación en escala. Es una comunidad que está en la de Guadalajara, con los que yo colaboré y trabajé 10 años, ¿no? Desde que llegué a incorporarme a mi plaza de Ciesas, entonces tenía que tener un sujeto de investigación, bueno, ahí sí que un objeto, ¿no? Tienes que tener una investigación. Entonces el Doc Alonso, ustedes conocen a alguno, dijo, pues están aquí estos investigadores y tal. Y ellos están con la cosa de que son el pueblo Coca, están recuperando lo Coca. Yo venía de Guatemala a trabajar precisamente toda la idea de Lomaya como identidad política, ¿no? Entonces me puse a trabajar con ellos y bueno, pues fueron 10 años de altibajos, de cuestiones y todo, ¿no? Y para entender esa experiencia, que es la que yo comento aquí, yo me di cuenta que tenía que expresar, o sea, yo todo lo que yo hacía en escala venía marcado, digamos, por lo menos por dos hechos. Primero, pues soy español, o sea, no, yo no podía tener ni la, no sé, ni una veleidad, ni siquiera intentar decir que yo soy escalense o que me amo. O sea, tú eres alguien externo y fue lo primero que me dejaron claro y la escala. ¿Y usted qué hace aquí? Usted es español, soy amítica. Entonces, la alteridad forma parte de mi proceso de investigación. Pero esa alteridad estaba mediada por 20 años de trabajo en Guatemala con organizaciones indígenas. Eso ya me había hecho tener toda una forma de trabajar y de conseguir mi... Pues lo dejo ahí. Solo decirles que mis reflexiones al final son en dos más. Primero, cuál es nuestro trabajo como investigadores y como activistas, porque de alguna manera estamos metidos en los dos. Entonces, ¿cómo es esa relación? Y esa relación de nosotros como investigadores y como activistas, yo me pongo a reflexionar a cuál es también la relación que se establece como persona, de alguna manera, bueno, con el sujeto político como sujeto político de nosotros como sujetos investigadores. ¿No? Bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Santiago, por el loco supervisión. Vas a tener más tiempo para pero le vamos ahora a pedir aquí a Manuel que nos diga también cómo su experiencia de cómo se Bueno, muchas gracias por venir, gracias por recibirnos y
Estamos muy agradecidos, aquí venimos desde el sureste. Entonces, bueno, yo quería hablar en estos primeros 5 minutos de 3 aspectos que me generó todo el proceso. Yo creo que Santiago ya ha contado un poco las actividades, todo esto ocurrió entre el 2015 y el 2021, y luego vino todo el proceso de edición y impresión. Sin embargo, digamos, yo creo que hay 3 aspectos que para nosotros son importantes. Uno es el texto, la creación de impresión. La creación de este texto, y no solo para mí, porque fue un ejercicio de memoria, porque reflexionamos sobre lo sucedido. En ningún momento este libro responde a un programa o un proyecto de investigación, sino en el camino de encontrarnos y compartir estas experiencias surge progresivamente la idea de juntarnos, de lograr construir un libro y un hilo conductor, ¿no? Entonces yo creo que esto lo reflexiona también Mariano de Mora y dice, es interesante de que, que este libro no se fije en el producto, ¿no? Sino en el proceso, que es algo que la academia a veces no valora. Eh, Muchas veces como en el mundial, ¿no? Todo el mundo recuerda la final, pero nadie recuerda los partidos previos, ¿no? Entonces yo creo que a veces este ejercicio de memoria nos recuerda la importancia del proceso, porque en el proceso se gestan muchas cuestiones, no solamente se valoran los datos, sino también la relación, las apuestas políticas. Pues yo creo que la construcción del texto es importante y nos permitió este ejercicio reconocer ese proceso. Reconocer en el proceso el peso de lo ético y lo político en todo. Yo llego, me presento, yo hago este instrumento, yo analizo estos datos pensando no en los datos, sino en esos seres humanos que están en sus datos, sino el contexto que dan sentido, ¿verdad? Eh, Esto le llama Mariana Mora el contenido ético crítico. Nosotros le llamamos pues lo ético político, el vínculo entre academia y política. Yo creo que esto es muy importante porque el libro y su reflexión está lleno de esto. Cómo se van valorando los pequeños detalles. No son solamente actividades con la finalidad de llegar a un resultado. La otra cuestión que nos provoca este libro es una reflexión sobre quién soy, desde dónde hablo, cuál es mi lugar de enunciación, de dónde vengo, por qué yo elegí este tipo de... ¿Por qué me metí a antropología? Bueno, en mi caso no, ¿por qué me metí a sociología, a psicología? ¿Por qué llegué allí? ¿Por qué elegí esto? O sea, nuestras elecciones hablan de nosotros, de lo que vamos a construir, hablan de las personas. Muchas veces somos personas que nos encontramos más allá de los títulos y somos personas con lugares de enunciación, con lugares que hablan por nosotros, son memorias también. Y son las cuestiones que nos importan cuando nos explicamos por qué estoy aquí haciendo este trabajo de campo, si estamos ahorita en el contexto de violencia también. Entonces, yo creo que eso es importante. En todo esto, una cuestión que nos lleva a esta reflexión es el sujeto que interpela. No es un sujeto forzosamente novedoso en todo su sentido. Seguramente cuando la gente de la ENA o Farc en Colombia propusieron sus elaboraciones de información participativa, tenían diferentes sujetos que interpelaban. ¿Cuál es la diferencia en este momento histórico, político nuestro? O sea, yo creo que, como nunca, yo creo que este momento nos da la posibilidad de ver al otro, no solamente desde lo ideológico o lo político, sino también de lo afectivo, lo relacional. Se van sumando otras capas que a lo mejor en los años 60, 70 no estaban presentes y que hoy sí lo están, ¿no? Y que se valora mucho que ese sujeto también interpele o nos lleve a pensar en eso. Son unas demandas desde abajo también. O sea, hoy se habla de iniciación comprometida o a demanda desde abajo, ¿no? Cerrado. Y para nosotros son pues demandas legítimas que nos llevan, por un lado, a cumplir esa demanda, en mi caso, de construir una memoria, una trayectoria política de los colectivos de la lucha, pero también me lleva a cuestionarme a mí mismo qué herramientas tengo no solamente para ver el horizonte que abren estas luchas,
qué herramientas tengo para plantearla en términos epistemológicos, no soy de conocimiento, sino también en términos prácticos, o sea, la praxis que estamos teniendo. Porque dice Mariana aquí, o sea, muchas veces estamos en la inercia de la disciplina, ¿no? Pero no son la única inercia que hay. Bueno, seguimos con- Muchísimas gracias, Manuel. Manuel, por esta intervención precisa. Y le pasamos la palabra entonces a Natalia de la transmisión. Gracias. Igual que finalizar cuando se me acaba el tiempo porque 5 minutos. Sí, posiblemente ni más hijas. Bueno, yo estoy muy agradecida con la participación y la invitación que me hicieron a participar en este libro. Estaba yo en un momento muy particular, que era un trabajo de campo en Veracruz. En un nuevo trabajo de campo para mi plaza como investigadora en Ciencias Golfo, y Veracruz atravesaba, atravesamos otros estados, una situación de violencia bastante fuerte que me confrontaba con otras, digamos, que había trabajado en cuestiones atravesadas por la violencia, y un tipo de violencia distinta, ¿no? Y vivir en Veracruz y hacer trabajo de campo en Veracruz a mí me generaba ciertas reflexiones alrededor de cómo conseguimos la colaboración en esos escenarios. Y agradecer la invitación porque me ayudó a ordenar unas ideas y emociones, sobre todo, que no había externado, que me parece que es lo valioso de estos esfuerzos en donde no importa tanto el producto, sino más bien el proceso, el desenlace de la propia biografía, lo que nos implicó en términos corporales, emocionales, y cómo hacer una reflexión de esto, una reflexión que sea honesta, situada. Creo que en ese sentido el libro, el ejercicio mismo de la creación del libro no fue, manden sus capítulos, reflexiones sobre la antropología colaborativa y que tenemos en publicación, en la presentación del libro, sino más bien un proceso reflexivo, pero también muy compartido, muy dialogado entre una diversidad muy bonita de autoras y autores del libro, porque con la diversidad la veo en múltiples sentidos, pero uno de ellos es el lugar donde nos encontrábamos, el lugar de iniciación, en el sentido de que había personas que están realizando trabajos colaborativos en sus propias comunidades, y ¿no? Trabajos de investigación académica, trabajos de investigación activista, trabajos para obtener la permanencia en una plaza de investigación, que es una cosa muy distinta a un trabajo de investigación para una tesis doctoral. Es decir, esa diversidad también nos llevó a reflexionar sobre cómo este sujeto político no solo es pensado por nosotros y escrito y narrado por nosotros en nuestras investigaciones, sino también cómo este sujeto político te interpela y te ubica. Es decir, qué significa ser un estudiante en un contexto político de movilización a ser una investigadora en un centro de investigación regional que tiene de alguna manera un cierto prestigio, que tu voz puede ayudar a contribuir a que sus voces se repliquen en otros escenarios. Creo que esta diversidad, desde donde cada quien habló, en el ejercicio honesto de hablar de la cocina, del desenlace de la investigación, me parece súper interesante. Y nos reencontramos, de hecho, muchas y muchos que habíamos colaborado en diferentes escenarios, y aquí nos encontramos de otro lugar. Y en ese sentido yo considero que este libro es un ejercicio feminista, porque el feminismo ha venido desde hace ya muchas décadas reflexionando sobre el lugar de iniciación, las emociones, el lugar de los afectos, todo aquello que se ha arrojado a la basura del conocimiento y que de alguna manera ahora empieza a tener un lugar importante en la reflexión académica, en la manera en cómo se construye el conocimiento. Y creo que ese ejercicio feminista liderado por dos hombres es muy interesante, porque de alguna manera rescata y pone, ¿no?, en otro lugar también la reflexión, porque aquí hay hombres hablando de emociones, ¿no?, autores varones, que también esta diversidad genérica no es fácil de encontrar en los libros en donde se reflexiona sobre lo emocional, ¿no? En general siempre somos más mujeres las que estamos trabajando en estos ejercicios más reflexivos de hablar de cómo lo hicimos.
Y otra reflexión que me parece súper importante es que la colaboración, que siempre ha sido pensada en un lugar como un horizonte moral, de alguna manera inalcanzable, más larga, son largos trabajos de coteorización, casi ideales, donde los actores te invitan a coteorizar y escribir un libro en conjunto, que siempre los estudiantes lo veíamos como, bueno, esto es imposible, ¿no? En el poco tiempo del trabajo de campo y demás. En realidad, este ejercicio que hicimos fue ver la colaboración en lo posible, con esos pisos éticos mínimos de la investigación, que no requieren hablar de estos grandes horizontes de coteorización y de colaboración, sino también de lo posible en los contextos y en los lugares en donde estamos. Y creo que eso me parece que es muy valioso del ejercicio que hicimos para este libro, y aquí ya lo dejo como para seguir en las... Bueno, pues ahora sí vamos a pasar a esta otra dinámica, en donde nuestra comentarista va a hacer una intervención y después va a haber diálogo con los coordinadores y la doctora que participan en esta mesa. Así que le damos la palabra a Carolina. Eso No, tienes dos. La primera es... Bueno, pues muchas gracias por la invitación a comentar este libro. Quiero justo señalar el título, que es Laberintos cómplices. Y a mí me gustaría como que nos preguntáramos qué significa ser cómplices haciendo investigación. Y creo que eso es algo fundamental para los investigadores y las investigadoras, o también para las futuras generaciones de la antropología. ¿Qué significa ser cómplices en trabajo de campo, más allá del trabajo de campo y de la investigación? Creo que el libro da a conocer justo también lo que ya he mencionado varias veces sobre las posibles. ¿Qué significa mostrar ese espacio íntimo del hacer investigación? Esa parte que muchas veces no se muestra en las investigaciones. Por eso se le llama así, ¿no? ¿Qué significa mostrar la cocina de la investigación? Y creo que ese trabajo permite también reflexionar sobre dar a conocer, si bien los aportes de una investigación de colaboración, también las limitaciones de una investigación de colaboración, sobre todo pensando en que cada día más hacemos investigación en contextos de profundas desigualdades y de violencias extremas. Entonces también es importante, como una pregunta ética, como investigadoras, ¿qué significa hacer investigación de colaboración y cuáles son las limitaciones para este ejercicio? Es un ejercicio profundamente que lleva también un compromiso con la honestidad, que en muchos casos también representa una habilidad en el ejercicio de la investigación. Creo que también otra pregunta que plantea el libro es el proceso, como ya lo he mencionado, pero lo lleva un poco más allá a pensar y a problematizar el proceso de cuidado y la empatía, sí, con las sujetas con las que se trabaja, pero también qué significa llevar este proceso de cuidado y empatía con los colegas académicos, entre nosotras y entre nosotros. ¿Qué tendríamos que desmontar en la academia para lograr esta colaboración y esta empatía entre las investigadoras y los investigadores? Creo que ahí habría que cuestionar las jerarquías patriarcales y raciales del ejercicio de la academia, y también a cuestionar el individualismo epistémico. Muchas veces en la academia se reconoce la trayectoria personal, pero no estamos solas en esta trayectoria, la construimos con otras y por ello también creo que el libro cuestiona el uso utilitario incluso de la antropología de colado, pero también de las modas, ¿no? Como pensar la decolonialidad también como
como parte de hacer una academia políticamente correcta, que solo se le pone un título, pero para llevar a realmente a hacer este trabajo de comunidad, pues es un trabajo que implica mucho cuestionamiento, y en ese sentido, pues, una academia que se cuestiona a sí misma es fundamental como posición. Y justo también el libro plantea estas problemáticas al decir que hay experiencias diversas de cómo hacer investigación y que no hay receta. No hay receta, no hay una única receta para este ejercicio. Y creo que eso es fundamental también en el libro, ¿no? Que no es que me diga cómo hacerlo, sino nos muestra una diversidad de voces, una diversidad de problemáticas, porque también muestra a las personas investigadoras como humanos que están haciendo este trabajo de investigación. Y creo que además hay algunos elementos que es posible destacar de este libro, que hay varias problemáticas que si bien no se plantean como un propósito del libro, que también lo de encontrar ya en su lectura en conjunto. Unas son los problemas de extractivismo en los territorios, la minería, y qué significa estar haciendo investigación en contextos donde la minería y el extractivismo está presente. También una academia que está en medio de las luchas por cuestionar el capitalismo. ¿Qué significa hacer una investigación con una academia que interpele o que reaccione frente a las lógicas extractivistas? ¿O cómo construir una academia que esté contra el extractivismo, pero también que sea anticolonial y que denuncie los genocidios como los que vivimos actualmente en Palestina? ¿Cómo conectar estas preguntas que son, como Mariana ahora lo plantea, del espacio del movimiento político con problemáticas mucho más amplias? Pues existe justo un vínculo, ¿no?, entre la política con las problemáticas, las violencias que cada día nos interpelan aún más. Quiero pasar a los aportes de algunos de los capítulos hasta el tiempo. Perfecto. Es el de Sara Lingoria, que hace trabajo en Guatemala. Ahí ella reconoce que las personas con las que se investiga también hacen la investigación. El investigador no solo es quien llega a las investigaciones, sino también reconoce que las comunidades generan conocimiento. También ella se atreve a posicionarse como investigadora activista y eso le plantea ciertas problemáticas. También ella nos menciona el documental como un producto que no va más allá del texto académico o del texto como tal escrito, sino también otro tipo de productos. Se pregunta sobre la importancia de ser testigo ante la violencia en Guatemala. También incluso se plantea el proceso, cómo será el proceso de escritura, donde la distancia en algún momento se vuelve fundamental, pero también su propio proceso de sanación, porque ella experimentó también la violencia sin trabajo de campo. Entonces, como la sanación se convierte en un elemento fundamental también para construir un texto académico. Y nos plantea justo que el posicionamiento de la labor de investigación colaborativa es relacional e inestable en el tiempo, no hay reservas. La cuestión del género también se pone como un elemento fundamental para entender la violencia contra las investigadoras en trabajo en campo y la necesidad de incluir una reflexión autobiográfica que es justo el ajuste de investigación. Pues hasta ahí. Bueno, mira, ¿quieres cerrar? Podría cerrar con mencionar los capítulos. Sí. Lo haré el trabajo de Santiago Vázquez, que lo realiza en escala, se pregunta también sobre qué consecuencias tiene hacer investigación desde la cercanía, qué implica hacer investigación desde la cercanía. Justo también esta cercanía nos lleva a plantearnos, a poner el acento en el proceso y no solo en el resultado, y cuestionar las jerarquías entre investigador e investigado. ¿Qué significa cuestionar estas jerarquías? Y bueno, eso también implica por lo mismo reconocer los límites de la colaboración.
y también la coteorización parcial, ¿no? Que podemos hacer este ejercicio de coteorización, pero siempre reconociendo también las limitaciones de esta coteorización. Por su lado, Emanuel, también gran que hace trabajo en Guatemala, y es el capítulo 3. Él nos habla sobre el compromiso o la investigación de Conagua no partió como un principio solo como el marco teórico, sino que en realidad fue un proceso que surge cuando se empieza a consolidar justo la relación social y política en la investigación. Eso me parece pues muy importante, ¿no? Como no se plantea solamente como puede llegar a ser una investigación de Conagua, sino más bien en el propio proceso, ahí se comienza a tejer esta investigación. Por su lado, también me parece que es importante reconocer los aportes de la investigación acción participativa de Paz Borda y también la psicología de la educación de Ignacio Martí Baró, que justo como Emanuel, que es psicólogo, también pues nos plantea esta la disciplina, ¿no? De alguna interdisciplinaridad y cómo las emociones se vuelven también muy importante en las investigaciones. La antropología por demanda, no, me parece también justo lo plantea de una manera interesante al decir una solicitud, pero en el proceso. No es que inició desde un inicio así, sino que en el proceso se da esta antropología por demanda y reconocer las relaciones de poder al interior justo de los procesos estudiados. Me pareció muy interesante cuando mencionas, por ejemplo, la limitación de la participación de las mujeres y el machismo, como si se reconoce en investigación esta problemática, no se silencia, pero por el otro lado, sí no se escribe sobre las diferencias personales que sí contienen la problemática de la organización. Eso me parece pues una problematización muy interesante, ¿no? Sobre reconocer las relaciones de poder en los procesos organizativos, pero que también como un aporte también de la investigación, pero sin volver de alguna manera a los procesos. Eso también me parece pues muy rico reconocer cómo se da en mi caso en especial, ¿no? Las problemáticas que surgen ahí. El capítulo de Natalia de Marins que fue realizado en Veracruz, que justo en Veracruz en estos momentos se atravesaban con los peores momentos de violencia. Creo que quienes vivimos en esos momentos en Veracruz mostrar contexto de alguna manera ese territorio, ese contexto. Y justo también Natalia nos plantea cómo en este contexto de violencia no siempre es fácil generar las condiciones para el trabajo colaborativo. Ese es un reconocimiento también de cómo a veces queremos hacer este trabajo, pero no siempre están estas condiciones para lograr. Y porque además hay en el trabajo de campo sujetos que nos interpelan, no somos sujetos pasivos, pero sujetas pasivas, y que además le demandan a la antropología el uso de sus conocimientos para la defensa de los derechos y los proyectos políticos. A mí me parece eso también muy interesante, cómo a las personas también ya comienzan a demandar a la antropología, justo en la carga de herramientas que Natalia nos menciona, ¿no? ¿Qué nos puede aportar la antropología a los propios procesos y ordenando? También cuestiona cómo se va dando a través de las jerarquías raciales y de clase la construcción de este conocimiento experto que muchas veces encargan las investigadoras frente a las demandas de las mujeres, pues, por ejemplo, en este caso, mujeres que han sido violentadas, y cómo también los testimonios se convierten en una parte importante de la construcción de las narrativas y de la visibilización de las violencias que han sido normalizadas para las mujeres indígenas. También Natalia nos recuerda la importancia de recordar el caso de Ernestina Asensio, mujer asesinada por el ejército en Veracruz, y cómo ese contexto de violencia impone ciertas dinámicas de terror y de contextos donde el terror se implanta y así hacer investigación. Y por ello, Natalia nos menciona que los procesos colaborativos pueden convertirse en una oportunidad para hacer justicia. Y al mismo tiempo reconoce que estas colaboraciones son posibles, pero de manera intermitente, en momentos específicos, en contextos específicos.
y dependen del proceso específico en el que se encuentra, el tiempo, del contexto y de las particularidades de la región. Bueno, ahí lo dejaría para seguir y de los estudios. Los autores, bueno, pues entonces, de acuerdo a la dinámica aprobada aquí, pues vamos a pasar la palabra. Bueno, ustedes cambian el orden, bueno, si quieren, voy yo, que están llenando. Ya, y después hay Dame estos 5 minutos que tengo para decir algunas cosas en función, bueno, en respuesta de lo que plantea Carolina, hay una cosa que me parece muy importante, que es esta lógica de desetiquetar, ¿no? O sea, las investigaciones, salimos un poco de esas etiquetas que han sido, pues, a la vez que han visibilizado procesos alternativos en la investigación, también han invisibilizado pues otras cuestiones, ¿no? O sea, no nos han permitido profundizar y reflexionar más sobre las órdenes racializados, las jerarquías y el poder en el trabajo en campo, como decir, bueno, hago una investigación del colonial y ya con eso creo que se resuelve todo eso. Y en realidad, pues estas etiquetas que se han permitido visibilizar cosas creo que no nos han ayudado mucho. Entonces, me parece que el ejercicio y la invitación del libro, por lo menos con lo que yo me sentí más cómoda, ha sido justo esta lógica de etiquetas que se instalan a veces como horizontes morales inalcanzables. Y en mi caso, bueno, lo que comentó un poco Carolina, que yo quería profundizar un poquito más, he trabajado en situaciones, en contextos de violencia donde esta colaboración nunca formó, o sea, esos contextos de violencia nunca permitieron un contexto ideal para pensar una colaboración tal como uno la idealiza, ¿no? Por eso hablo de colaboraciones intermitentes, quisiera parar la intermitencia, pero bueno, esta cosa que sí está y no está, que es momentánea, que aparece esa posibilidad, pero al rato ya no hay continuidad, ¿no? Porque también los contextos de violencia, las organizaciones y los sujetos organizados alrededor en estos contextos pues, también viven situaciones de mucho desborde de acción, ¿no? O sea, en Sonorica, las organizaciones que se crearon, con las que colaboré durante varios años, se crearon a raíz del asesinato de la violación sexual voluntaria y el asesinato de Ernestina Asensio en los inicios de la guerra contra el narcotráfico, un caso que ha llegado a la Corte Interamericana y tuvo una sentencia el año pasado. Estas organizaciones trabajan en lo contingente, es decir, están permanentemente lidiando con proyectos cuyos recursos llegan a fin de año, todos apretados, o sea, donde es muy difícil establecer continuidad en una colaboración y donde en algunos momentos se apertura la posibilidad de una colaboración y en otros momentos dicen, bueno, escribí vos, más o menos, terminás las entrevistas, vas a servir de cualquier manera lo que digas, lo que aportes. Entonces creo que ahí donde dejan muy claro que vos sos investigadora y que ellos están en otros quehaceres, por supuesto, más urgentes, ¿no? Entonces creo que esa parte de la intermitencia es de lo que hablo un poco en el libro, pero en el capítulo, pero también de algo que ha sido para mí muy fuerte de mi experiencia de vida en Veracruz, que tiene que ver con la demanda. Yo creo que hay una reflexión un poco en el capítulo que no es lo mismo hacer investigación desde el centro hacia los estados que vivir en los estados con demandas muy específicas porque pertenecemos a instituciones que tienen de alguna manera un rol, una autoridad a nivel regional. Y eso creo que lo logro en el capítulo, pero como menos me instalo como pregunta de cómo eso nos permite delimitar muy claramente el trabajo de campo, el trabajo en casa, digamos. O sea, pasaba mucho en Veracruz que yo iba a dar una ponencia, llegaban, el público era un 70% periodistas. Y eso yo nunca lo había enfrentado de esa manera. O sea, ¿por qué? Porque es la manera que tienen de poder sacar sus notas y hacer investigación. La investigación que nosotros, en lugar de privilegio, podemos hacer en la institución. Entonces, eso también ha sido una de las dimensiones que planteo como esta antropología por demanda, en donde tu lugar de enunciación es un lugar experto, pero sobre todo políticamente, institucionalmente reconocido a nivel regional, y eso significa nuestro lugar
la colaboración. Y bueno, voy a dejar al final algo de cómo este conocimiento experto también me ha llevado a ser uno de los dictámenes para la Corte Interamericana en el caso de Argentina Ascenso, que no está en el libro, porque lo terminamos hace ya un par de años. Pero bueno, cómo esa antropología por demanda también nos lleva a accionar o a involucrarnos en litigios, en formas de acompañamiento con impacto jurídico, que por supuesto digamos, nos ubican en nuestro lugar de responsabilidad, pero también nos llevan a reflexionar sobre cómo el quehacer mismo de discriminación se reconfigura. Gracias, Natalia. Entonces, paso la palabra. Bueno, yo quisiera como enmarcar a qué caso me refiero yo, ¿sabes? Es una lucha antiminería en el norte, en un departamento que se llama San Marcos, en Guatemala, donde estuvieron involucrados 2 municipios, donde había 2 pueblos indígenas, donde en un municipio había 2 colectivos y en otro. Sin embargo, digamos, las trayectorias políticas fueron distintas. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Lo siguiente fue que en las trayectorias políticas ellos tuvieron distintos caminos, lucharon de distinta manera para lograr, digamos, que se cerrara la minera. Y ese proceso de subjetivación, porque yo analíticamente lo veo desde allí, los procesos de subjetivación política que atraviesan a estas personas, me llamaba mucho la atención también por el hecho de dejar de esencializar, digamos, la lucha de los pueblos. La lucha de los pueblos indígenas, de las mujeres. La otra cuestión es que muchos de los relatos sobre las luchas socioambientales en Latinoamérica, por decirlo en un caso, están muy marcadas por lo épico, por los momentos de la épica, o sea, la guerra del agua, del gas, la lucha contra la minería. Sin embargo, luego, cuando los antropólogos, sociólogos, documentalistas se van a buscar otro caso, la gente que empieza a vivir, digamos, la desesperanza, el dolor, la división, la violencia que queda después de la confrontación. O sea, yo siento de que por eso era el interés de ver la trayectoria política, que es la trayectoria de personas tratando de impedir la muerte, porque todos, sea el apellido que tengan, luchas socioambientales, luchan por la vida, por todo lo que representa la vida. Y la lucha no tiene solamente un momento, tiene muchos momentos. Son muchos momentos de dolor, de desesperanza, de acusaciones en medio. Entonces, eso y si fue un acto de memoria dialógico, yo tengo una metodología precisa, la sistematización de experiencias que viene de la educación popular, la educación liberadora de Freire, ¿no? El diálogo como una herramienta privilegiada, pero no el diálogo, digamos, coloquial que usamos esas palabras. O sea, es una relación de otredad, donde estableces unos principios de claridad, honestidad, hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo, esto que decía Natalia. O sea, la gente no quiere que, además de entregues la chamba, escribir, ¿no? Cuando tienes que resolver el día a día, la supervivencia, y además luchar, ¿a qué vas a hacer? Tú que llegas con la habilidad de escribir, ofrécete eso. Si tienes que mover las sillas, si tienes que ir por el agua, y además tienes que escribir, a lo mejor es tu plan. A lo mejor es lo que estás llamado a hacer. Entonces yo creo que por aquí esa honestidad, esa claridad, debe de tener esa claridad, ¿no? Que el profesional, el investigador, la investigadora, tiene que un poco bajarse de la torre de marfil y entender cuál es su papel en ese momento. Y porque otro momento será el de la reflexión. Ya cuando llegas y reflexionas y ser claro de decir, yo voy a hacer con ustedes, fue en mi caso, una trayectoria política que es una memoria, porque algo que quiere la gente es que esto no se quede así, para que no se vuelva a repetir, para que los jóvenes no cometan ese mismo error, etcétera, etcétera. Porque, dicho sea de paso, muchos de los estudios que hablan de minería a cielo abierto, de extractivismo, dicen, si no lo paras en el primer momento, después es imposible. ¿Sí? Cuando ya hay muchos más intereses. Entonces son conscientes de ello. Entonces, yo creo que esa tarea de escribir, de hacer memoria, es fundamental en este y en muchos otros casos, como en el de violencia, de desaparición forzada. Necesitamos fortalecer la memoria y la academia es una parte de los que fortalecen
ese trabajo. Entonces yo por ahí lo vería en el sentido de aparece la violencia y ¿qué haces? Aparecen las acusaciones. El pasaje que tú mencionabas fue muy aleccionador porque había una lideresa que había dejado ser la dirigente del colectivo y no, dime chavo, ¿cómo que chavo? Sí, me echó fulano, era el dirigente, ¿no? Que a mí me había llevado allí. Entonces me dijo, qué puro machismo. Ahí estaba clara, estaba la minería, estaba la empresa, la práctica, la Gold, la Clams, Gold y las otras subsidiarias, pero había también un enemigo interno, no en ese léxico, porque eso tiene otro orden, pero sí había unas diferencias. Yo lo que opté, pues, obviamente, no quería dañar al colectivo, y hablamos de ese conflicto, pero en el marco del conflicto, gente. O sea, fue algo muy aleccionador, cómo se fueron evacuando. Y lo emocional, lo afectivo está presente todo el día. Te voy a guardar un minuto más para decir esto. Tanto la emocionalidad, lo afectivo, como las diferencias, las expresiones, solo se entienden en la complejidad de los actores, que no son actores definidos y acabados, que no son, digamos, personas buenas por naturaleza, sino es gente que está debatiéndose en una lucha. Y solo hay que estar en la lucha para entenderlo. Entonces había gente que me decía, yo trabajé en la minería. Y yo, ¿cómo? Sí, yo trabajé en la mina. Sí, era el hermano del otro tipo que odiaba la minería. Pero decía, pero yo cuando ya estuve trabajando, yo le pasaba información a los otros. O sea, yo creo que esa complejidad está allí. O sea, y así, todos los casos serán así. Entonces, yo creo que es algo muy aleccionador, digamos, reconstruir una memoria, una trayectoria en ese sentido. Bueno, pasando a la ya. Pues yo voy a partir de dos reflexiones a partir de la que llamó la cuestión de cómplice. Primero es eso que ha insistido Natalia y que también lo tengo muy claro. No queríamos hacer un libro normativo, ¿no? La investigación tiene que ser, la investigación a ser, si no, no es buena o no es política, no, es ser buena, no, un libro nuestro, sino más abajo. Entonces, en ese sentido, por eso, cómplices. No queremos más, ¿no? No vamos más allá. ¿Qué importa, no? Y luego, ya reflexionando desde mi lugar de enunciación, sí, ya todos somos feministas en ese sentido, sí. Socada, no es socada, ¿no? ¿Qué implica para mí qué es eso, esa complicidad? ¿No? ¿Hasta dónde? Y poniéndose de cómplice, yo, eso creo que es donde está reflexionando también un poco el parte de Manuel, ¿no? Claro que todos llegamos y movemos sillas y escribimos comunicados y recolectamos la memoria, ¿no? Pero ¿qué implica ser cómplice desde la investigación social? Implica no solo recoger, sino analizar, comprender y dar una interpretación de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces yo ahí, por otras también, yo voy a reconocer que toda mi reflexión aquí surge porque casi a la vez que me puse a trabajar en mi escala en Guatemala, pasé a formar parte del equipo de empresa comunitaria, que era otra forma de aplicar las ciencias sociales al trabajo, ¿no? Pero entonces un poco lo que yo le doy vueltas es esta idea de que la investigación es una acción política en sí misma. O sea, no solo es la colaboración con un sujeto político, sino que además en sí mismo puede ser, pero ¿cómo es esa acción? Y ahí es donde entran los modelos y ideas. Primero, yo también, quizás un poquito liberal que me queda por ahí, pero considero que la opción política del investigador es una opción, no es algo obligado. Y de hecho hay investigaciones a políticas muy buenas, investigaciones políticas que no nos enseñan nada. O sea, que no es eso, otra cosa es que uno escoge personalmente esa opción, o sea, escoge la publicidad. Si no la escoges, no va a funcionar. Eso creo que también se nota. Y entonces, en esa complicidad, uno puede tener claro, puede no siempre funcionar, pero claro, llega a trabajar con un colectivo, que ya estamos viendo aquí, y ese colectivo tiene mucho que decir, ¿no? En primer lugar, yo con mi experiencia en Guatemala, desde luego era interpelación. Yo trabajé en Guatemala en un momento en que los sujetos indígenas se estaban fortaleciendo como sujetos indígenas y una de las primeras cosas que planteaban, siguen planteando con todas razones,
toda la vida ustedes han hablado por nosotros. Nosotros queremos ser los caminos por vosotros. Tienen toda la razón y tanto. ¿Cómo trabaja uno ahí sin caer en el ventriloquismo y todo esto? No puede ser. Pero eso va más allá, porque en un momento dado puede pasar lo contrario. Y decir, escribe tú, que tú, como eres blanco, si le haces caso. Bueno, pues tiene uno que recoger ahí con su propio decir, es la utilidad. Y yo creo además, por lo menos mi reflexión en este sentido, es que el activismo político, la acción política, tiene una lógica que es diferente a la de la investigación. Tiene unos tiempos, unos objetivos, unos actores que nos llevan a que no sea lo mismo una cosa que la otra. Y entonces, al final, la tensión, siempre hay tensión, como si alguien ha conseguido tener una relación homogénea y siempre buena con la gente con la que trabaja, que es suerte. Pero yo creo que hay la tensión, pero que esa tensión es implícita y que tenemos que conocerla y saberla. O sea, yo, pues con la gente de Escala, hubo momentos en que con este no me hablo, con este sí, bueno, no me hablan de este por qué. Que yo he dicho tal cosa y entonces ahí no tienes que haber dicho. ¿Por qué? Porque, como también decía Manuel, es un organismo vivo, son gente con sus propios intereses. Y luego, en un momento dado, ellos tienen todo el derecho de decirte, mira, ahora no queremos que estés aquí, tú haz tu investigación, a lo que quieras, pero nosotros vamos a empezar cosas. O sea, no sé si es útil o no. Pero ahí es donde nos van a terminar. Yo rescato que, aunque eso pasa, nosotros podemos ser productos políticamente útiles, en el sentido de que el proceso de investigación es el que genera. También ideas muy sugerentes de todo lo que usted está diciendo. Así que lo repensamos. Pues voy a tratar de comentar todos los demás capítulos y el que sí es el de Jonathan Rodas de Guatemala, más trabajo en Guatemala, y es de Guatemala y plantea una pregunta que me parece fundamental, que es ¿qué siente un investigador? Y un hombre hablando de emociones y los afectos, no como un tema de modas, sino como un problema de una postura ética. Y que no es lo mismo hacer investigación con las emociones que desde las emociones. Las emociones, más allá de una experiencia catártica o vivencia privada, es también una postura ética. ¿Y qué significa hacer trabajo de investigación? No solo investigación comprometida como postura, sino también qué significa hacer trabajo de investigación afectivamente implicada. Y entonces ahí lo va a desarrollar los afectos como una forma justo de relación para comprender la manera en que las personas entran en relación con otras. Y también nos plantea que hablar de esta dimensión de lo afectivo en las luchas y en las resistencias implica entrar al corazón de la resistencia. Pero ¿cómo entrar a ese corazón de la resistencia sin vulnerarlo? Y ahí también justo nos plantea otras problemáticas. Porque a él la gente le interpretó, le querían preguntar, en este conflicto político, ¿tú de qué lado estás? Y entonces muchas veces eso nos lleva a tomar postura en las investigaciones. A veces no podemos eludirlo. E incluso una pregunta de una mujer que me parece fascinante cuando ella le pregunta ¿qué es una tesis? Y el problema de la academia al explicarse a sí misma y lo plantea como un problema ético-político. Y también dice de la importancia justo de dar cuenta de sí mismo como investigador, pero también como persona en el proceso de investigación. Por su parte, el capítulo de Rocío Moreno de Cherán nos plantea también cuando la gente también en un proceso de resistencia por la defensa del bosque también nos llama, bueno, le llaman y le dicen, no nos falles. ¿Qué significa eso? Cuando estás haciendo investigación, y el compromiso que adquieres al hacer una investigación cuando la gente te está demandando que no le falles. Para ella una vía, una salida a realizar este trabajo de colabor puede hacer un proyecto editorial como parte de uno de los resultados, pero un proyecto editorial con la comunidad, una publicación
Sin embargo, también nos plantea otra problemática, que es que las lógicas de los procesos académicos y de evaluación académica no aceptaron la participación de todos los textos, ¿no? Producidos en la también el trabajo de Verónica Velázquez, que también es realizado en Cherán, habla de la importancia de mencionar las trayectorias profesionales y su entrecruzamiento con la historia de vida de las investigadoras, porque es interesante que ella plantea que sus papás son antropólogos, que estudiaron en la ENA, y justo pues ella, al ser criada también por sus papás antropólogos, pues ya tenía un bagaje y era parte también de su persona como investigador. Y también plantea una pregunta fundamental, que es que menciona que hay la presencia de muchos investigadores en Cherán y la ausencia en otros poblados. Y nos pregunta dónde está el compromiso en las mujeres sometidas en las violencias y cómo colaborar con sectores no organizados. Creo que es fundamental, porque muchas veces esperamos trabajar con personas que ya están en un proceso de resistencia, pero no siempre es esa resistencia tan abierta, o no tienen estos procesos de organización pues sí tan consolidados, y que implica también hacer ese tipo de trabajo. El capítulo 8 de Carmen Díaz nos habla de la marcha mundial de las mujeres y plantea la pregunta sobre el feminismo popular anticapitalista a escala transnacional. Ese capítulo también me parece interesante porque plantea que la investigación feminista y ese posicionamiento en sí ya es emancipatorio de alguna manera, y se reconoce como feminista en la investigación, y nos menciona que algunos de los trabajos que hizo en este proceso cuando estaba haciendo la investigación, pues fue, por ejemplo, ser intérprete, ¿no? Había personas que hablaban diferentes idiomas y ella no pudo hacer el trabajo de intérprete, y se fue como también una manera de contribuir a la Marcha Mundial de las Mujeres. Y ella, pues en su capítulo abiertamente sí menciona que ella hace activismo en las calles, pero también en las aulas, ¿no? Y plantea, pues, justo cuál es su propia experiencia en este proceso. El capítulo último de Alicia Lemus Cherán, perdón, Alicia Lemus Cherán, es un capítulo muy, muy interesante porque ella nos habla de una investigación comunera, porque ella es una mujer purépecha comunera e investigadora. Y entonces, pues, plantea qué significa hacer investigación comunera. Y se pregunta, a mi comunidad, ¿para qué le sirven decenas de obras escritas por la antropología clásica? Y entonces ella, al ser del contexto y del territorio, plantea que el ejercicio reflexivo al ser investigadora es doblemente reflexivo. Tiene que ser un doble ejercicio, porque pues, el proceso de extrañamiento y además el proceso de construcción del conocimiento de Cherán, pues implican otras demandas. Y también me parece fundamental porque propone categorías propias. Una es el amonascaqui, que es justo la investigación comunera, y la ayudanza. ¿Qué significa la ayudanza también? Como propuesta de investigación. Y también se plantea que no fue que intentó hacer un libro a nombre de la comunidad de Cherán, pero no fue posible publicarlo, y plantea la pregunta del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? También pues, interpela. Y por último, el capítulo, bueno, en los comentarios de Mariana Mora, que reconoce que en el libro hay un análisis de las prácticas micropolíticas que repolitizan la cotidianidad, y que colaborar íntimamente o ser cómplices en estas investigaciones implica crear y tejer lazos afectivos que hagan posible la generación de estas prácticas de investigación cómplices. Muchísimas gracias. Y Carolina,
pues ustedes me dicen cómo seguimos, porque la idea era que y por ahí no sé. Creo que están planteando temas muy sugerentes, o sea que cuando vamos a estar dialogando con quienes estamos aquí y sobre todo quienes tienen su experiencia de investigación les ha dado resonando mucho los temas, los problemas, los límites a los que se está planteando en este marco a partir del libro, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es el cómo de la investigación de sus reverberancias? Y bueno, pues entonces vamos a abrir y pues les invitamos a que participen a cada uno del público y yo también si quieres también. No, claro que sí, yo creo que salen mientras ustedes estaban hablando, yo estaba pensando en ustedes, pero no, primero vamos a la sala y después a ver. Entonces, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién tiene? A ver, vamos a dar la palabra a Génesis. Lo tiene muy fresco. Polita. Porque la Yo no soy estudiante, soy ayudante. Una experiencia muy reciente que justamente se debe haber movido mucho. Bueno, yo sí anoté, porque me pareció muy, como que resonaron muchas cosas, sobre todo cuando hablaban de qué pasa después de que se van los investigadores, y yo me quedé pensando en lo que hablaba Manuel, ¿sí? En esto de la emocionalidad y todo lo que va soltando. O sea, cómo el interés de que vaya sucediendo algo, porque no siempre va a resolverse, ¿no? Puede sucediendo algo mientras se va dando la investigación, de parte de las personas que están ahí activándolo, pero qué sentirán también ellos cuando se va el investigador y como que hay un declive de la investigación o de la acción participativa que van teniendo, ¿no? eh, y la complejidad de esto, pero sobre todo en lo afectivo, en lo emocional. No sé, que me quedé pensando yo en mi investigación de maestría, que en ese momento yo veía a las señoras, trabajé con mujeres de más de 58 años, 60 años, y en ese momento hay una cuestión viva de parte de hay que hacerlo, la esperanza, pero cuando volví después de 2 meses, como que decae, no sé si se podría ampliar un poquito eso, pero pensándolo psicológicamente también en el trabajo. Me quedé ahí muy en eso. Bueno, la doctora Mariana no está, pero se la nombró también muchísimo de todo lo que trabaja y cómo ella piensa mucho, y es algo que siempre nos mostró y nos habló de la micropolítica, ¿no? Yo a veces dudo que es algo micro, más bien es algo grande, que se lo encapsula, muchas veces se lo pienso así, pero bueno, ya con ella serán otras cuestiones, pero me quedé un poquito más con lo de Manuel. Muy bien, gracias, gracias. Génesis. Y pues vamos a ver a todas intervenciones, a ver aquí querido. Los están tomando por orden de listo. Iban preparando sus preguntas. Sí. Adelante, por favor. Pero Antes para también comenzar a decir Soledad, Soledad. Bueno, a mí me llamó, bueno, muchas gracias por la presentación. A mí me llamó la atención el trabajo sobre teoría humana, porque precisamente yo quiero hacer un trabajo, digamos, como similar, pero que no esté carbonada. Y a mí me llama como la atención estos hechos que justamente no los podemos digamos, como antropólogas con estos momentos álgidos o épicos, como si decías, porque todas las resistencias como que llaman la atención cuando hay grupos. También me llama la atención porque justamente cuando quiero hacer como la investigación, la minera se lo hace muchos años, y entonces como que las de resistencia que se han ido regulando de la fecha,
Pues primero, lógicamente me parece un reto y justamente quisiera como tú, quizás de tu experiencia, pues que compartieras esos disciplinas, pues tanto metodológicos como epistemológicos, ¿no? Y ya, eso. Te tienes que ir. O vas, puedes esperar, que vamos a hacer una ronda y creo que están bien. Pues igual y no. Vamos a hacer 10. Ya que usted podríamos dejar que... Sí, sí, Ya no quieres experienciar haciendo muy bien. Bueno, yo creo que por un lado, los retos que yo tuve fue reconstruir una experiencia de un sujeto político cansado y dividido y que desesperanzado. O sea, este conflicto de dineros, el boom de esta lucha, fue en el 2005, yo llegué en el 2015. Entonces, yo creo que eso es muy importante, o sea, saber en qué momento llega uno del conflicto. Entender, digamos, que hay muchas personas que aún sobreviven, pero que finalmente son personas que están allí, o sea, son personas que siguen creyendo en que hay que estar aquí resistiendo. Entonces, estas personas son tu mejor aliado, son las personas que tienen la experiencia, una experiencia que es, como me tocó a mí reconstruirla en colectivo, es una experiencia diversa. Luego, lo que yo hice fue ir negociando la memoria, porque hay muchas memorias, hay muchos recuerdos, y hay gente que quiere olvidar también. Entonces yo creo que negociar, que no tú no negocias con ellos negocian entre ellos. A ver, y a veces tienes que sacar el anuncio de la prensa y decir, por aquí dice tal cosa. Y lo importante, no buscamos la verdad, buscamos la memoria. Y la memoria implica finalmente qué fecha vamos a elegir. O sea, elijan la que quieran, pero ustedes tienen que elegir una. Lleguen a un acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que el ejercicio de estar aquí en la cercanía y dialogar con las personas es importante. Otro de los retos y desafíos fueron los tiempos de la academia. Ah, ¿hasta cuándo? Porque tú dices, venga, licenciado, vengas en la fecha, llegas, te pasas ahí la mañana y no te tocó presentar lo que quieres hacer. Venga de nuevo y llegaste, presentaste, pero no hubo acuerdo. Y así un montón de días. Y luego que a mí me quedaba como 8 horas llegar y quedarme ahí una semana. Pues otra cosa personal es que yo iba a tener una hija. Entonces, eso era un reto impresionante también. Entonces, ir negociando y negociando con el programa, con el director, con el tutor, con el comité, con todo el mundo. Y a veces hay que tomar partido. Y así como dices, me voy a pasar 2 minutos y ahí ven. Pues a mí me queda pasar un rato, pero mira usted funcionario, porque ¿cómo yo voy a presionar a las personas? Esto se gira en torno a las personas o gira en torno a qué. Eso es lo que tienes que preguntar, pues, ¿no? O sea, tienes que tomar partido, creo yo, y esto, digamos, como en lo más, digamos, de lo que yo tuve que hacer. Luego, digamos, reconstruir la constelación de luchas. eh, yo creo que es medianamente lo más fácil. Realmente yo creo que mucho trabajo de campo y de investigación, no recuerdo el nombre, pero hay trabajo de investigación aquí en Oaxaca, en Puebla, y yo creo que en el tema de ingeniería a nivel Latinoamérica, pues referentes Maxtellos Bamba, es una tipa que tiene una claridad tremenda, o sea, y hay distintos autores en Bolivia, que tienes que mirarte, aunque no hables de tu caso, pero hablan de un proceso que es medianamente similar y que te va a llevar a nutrirte de ideas, de preguntas, de estrategias. Yo menciono aquí como uno de los desafíos la falta de registros, pues la gente es muy oral, ¿no? O sea, sí, y pues así, pero afortunadamente llegaron muchos documentalistas que han hecho muchas cosas también. Hay muchos otros registros que no son precisamente las instituciones académicas. Y aquí voy a un punto. O sea, México, por no decir Latinoamérica, pero México tiene muchos problemas entre la desaparición, el extractivismo y que requieren
demandan conocimiento, sistematización, información, diagnósticos, que la academia es un actor más de los que están resolviendo, ¿sabes? Luego hay mucha sociedad civil que tiene centros de investigación, hay asociaciones civiles que están generando diagnósticos que están siendo muy importantes para ti. Yo creo que hay que ser conscientes de eso. En la generación de conocimiento, la academia no tiene no tiene, no es el primero en la lista. Bueno, entonces, Gracias por la presentación, por los comentarios. Yo tengo varias preguntas, son preguntas. Al revés de la selección. Quizás la primera para abrir un poco entre la gente que expuso, la gente que está acá presente, solo quería que planteaba Santiago de las diferencias entre el conocimiento académico y el conocimiento artista o de la académica artística, la investigación más bien. Y eso me gustaría plantearlo como la gente que está acá presente. Si yo soy, digamos, consejero conversado, que a veces sorpresa, pero yo soy de ese, ¿no? Claro, pero yo soy igual, creo que son conocimientos distintos, tienen funciones distintas. Ahora, es verdad de que hay cruces que cada vez, digamos, estamos presentes en la academia y me gustaría si pudieran profundizar las personas que pusieron, vamos a acá, si es compartida esa diferencia o si se ve, digamos, o si es posible compatibilizar ambas funciones y ambos tipos de conocimiento en una sola figura, que sería el investigador activista, que cada vez, digamos, encuentra con más complejidades en ver cuáles son los límites y fronteras de cada uno. Siento de repente que el activismo lo hace mucho mejor siendo el centro del activismo y la gente que tiene recursos, capacidades de infraestructura y muchos otros elementos, pues básicamente está dedicado a eso, pero todo eso es un curso de intersección. Eso es lo primero que me gustaría plantear como pregunta. Lo segundo es esta idea que planteaba en el caso de Guatemala, la necesidad de la ética dentro de la investigación con sujetos políticamente organizados. Yo lo pienso en el caso de Cherán, ¿no? Cuando uno lee investigaciones del 2011, 2012 al 2025, pareciera ser que el movimiento no cambió mucho. Y interesantes son casi 15 años, digamos, donde la épica del 2011 sigue estando presente y es como una especie de pantalla que dicta cualquier tipo de interpretación posterior. Entonces está la épica de las mujeres, de los jóvenes, hay muchas épicas que de alguna manera es interesante, que es sostenida muchas veces también por la gente que ha hecho investigación en general y que también mantenemos vínculos y ya vieron que discuto mucho, ¿no? Esta cosa de mantener vínculos con las comunidades. Yo creo que se mantienen vínculos con proyectos políticos e integrar esos proyectos políticos de las comunidades. Y en ese caso que planteaba, digamos, comunidades que tienen distintos proyectos políticos y que uno, digamos, muchas veces llega ahí por ciertos proyectos, pero no de los pueblos ni de las comunidades. Entonces, ¿hasta qué punto toda investigación necesita su ética? Una ética que es necesaria y yo creo que en el discurso político es sumamente útil, de la dicotomía, del anarquismo, de la emancipación, que son sumamente importantes, pero hasta qué punto esa ética muchas veces toma parte de un documento que debería arrojar y escribirse desde las contradicciones, las tensiones, y donde esa ética es parte más de otros discursos que están dentro de los comunitarios. Y eso más allá de que sean políticamente organizados para derrocar el capitalismo, yo creo que como muchos otros procesos de organización en donde esa ética juega un rol, ¿no? La ética contra el capitalismo, contra el Estado, pro Estado, etc. Creo que ahí hay un elemento interesante de. Lo tercero es esta cosa de, pareciera ser que en la actualidad, y es algo que yo creo que no hemos discutido tanto, sobre todo en los espacios donde la gente hace investigación activista, comprometida, etc. Actualmente en México hay un ciclo sumamente interesante, donde cada vez más a las personas se les no existe además, pero hay un vuelco al compromiso comunitario, a la discusión comunitaria, a la educación comunitaria, hasta dentro del SNI. Hay como una cosa ahí, claro, se sabe la vinculación. Y es interesante quizás reflexionar sobre cuáles son, quizás como
como estas limitaciones o las propias posibilidades, porque acá hay algo que se ha mencionado un poco, y es que hay un lugar de negociación súper particular, que es como uno construye su actividad política, digamos, compartiendo con militantes, con gente fuera del aula, fuera del aula y dentro también, pero también hay un lugar de negociación que todos compartimos, que casi todos son investigación como fondo público. Y eso es sumamente interesante, o sea, eso es un lugar al cual nos podemos, no sé en el caso de Guatemala, pero acá, digamos, la investigación, el Estado en términos de investigación tiene un lugar, yo diría, bastante central, digamos, o sea, la investigación activista está al interior de la academia. Allá afuera totalmente, pero está dentro. Entonces, ¿qué nuevas reflexiones, o viejas también, amerita esta idea eh, de que este contexto propicio para el compromiso, la vinculación, puede por un lado fortalecer proyectos de larga data, pero por otro también como obligar a gente que muchas veces ni siquiera quiere ni tiene la posibilidad de vincularse comunitariamente a tener una especie de, no sé si la palabra, no sé si es que la palabra se me fuerte, pero puede ser una especie como de sacar ventaja, sacar ventaja frente a algo que ellos no creen, no piensan, etc. Y hasta qué punto, digamos, como en este contexto de producción estatal, figura ciertos límites, pero hay ciertas ventajas. Es verdad que para muchos proyectos son ventajas, pero para otros puede ser límite. Términos de su propia carrera. Bueno, pero yo creo que esas pueden ser cosas para aprender alguna manera. No les quiero agregar nada. Porque algo que tú mencionaste, Santiago, que lo he escuchado. O sea, ¿qué es lo que sí añade a la investigación colaborativa? O sea, hacer investigación que no nada más busque, o sea, la atención del dato, sino realmente qué es lo que añade. Es posible llegar a cierto tipo de conocimiento si no es en ciertas problemáticas, obviamente, ¿no? Cuando tú te planteas algo que tiene que ver con cuestiones críticas de transformación social, ¿cómo poder hacerlo si no es a través de una perspectiva colaborativa? Y de alguna manera esto tiene que ver con los ciertos posicionamientos de la misma academia, ¿no? Y esto lo retomo de lo que dice Chantey, ¿no? Chantey habla mucho de eso, habla mucho de las visiones de poner, o sea, no se trata de que tú al hacer colaboración ya nada más te vas a alinear y te va a pasar nuestras visiones. Pero ¿qué es lo que señala la necesidad? ¿O no? En fin, creo que hay muchas respuestas. No sé si hay más antes de pasar la palabra. Ya contarlo. No. Bueno, entonces le damos las buenas. Muchas cosas. Yo creo que precisamente yo estoy muy contento porque este es un poco de, o sea, la idea nuestra, cuando ya confisa el libro, es vamos a usar, ¿no? Que todo esto sirva por lo menos para sacar estos temas, ¿no? Para decir, eso de hacer investigación comprometida, o investigación colaborativa, no es tan sencillo. No es llegar y hacerlo. Yo digo, no, pues, proyecto de investigación, voy a hacer investigación colaborativa y hago, no. Y eso por un lado, y por otro lado, genera muchos problemas. Tiene muchas tensiones. Bueno, eso lo que para mí es, yo digo, yo en ese sentido estoy contento simplemente con el hecho de haber dejado esto, ¿no? Pero, claro, hay respuestas, o hay intentos de respuestas situadas. Yo eso siempre lo insisto, ¿no? Yo, hay mal que bien, tengo la suerte, la mala suerte en este sentido, buena, de ser un español que lleva más de una mitad de su vida viviendo. Y eso genera siempre una liminalidad que dicen ustedes. Es una situación siempre, ¿no? Que no sabes si estás o dónde estás. Y un poco esa liminalidad está también en el investigador, ¿no? Y yo en mi capítulo lo que intentaba era precisamente separar, ¿no? Es decir, a ver, cuando yo actúo como activista o como colaborador, no es difícil. Pues vamos a hacer una actividad académica que tiene una función política. Va a ser, ¿no? Vamos a escribir un capítulo para un libro y todo lo que hemos escrito, y eso lo hacemos todos, siempre tiene el objetivo de que el lector se adhiera a la causa, ¿sabes? Eso siempre, o sea, siempre hay eso. Lo que dice Manuel, vamos a recuperar la memoria. Todos nos ha tocado escribir la historia. El problema es cuando nos ponemos en nuestro papel de analistas científicos o de cuál es nuestro papel, para qué nos paga el Estado,
una cooperación internacional, o por qué estamos aquí, un poco para intentar comprender qué es lo que ocurre. Ir más allá del dato, ir más allá, ¿no? Yo creo que ahí es donde, por un lado, aparece esa ética, que es lo que avanza, claro. Al hablar de cómplices, yo creo que lo que hay detrás, porque cuando hicimos esta presentación en San Cristóbal, nos preguntó un señor, ¿y qué pasa cuando uno investiga sobre un sujeto político organizado con el cual no está de acuerdo? Y nos dijimos, pues mira, no sé por qué no esto. No es ese el objetivo, pero eso ocurre. Y hay muchas investigaciones que tienen una postura política implícita, no, es un poco la crítica, pero nosotros partimos de una empatía. Y esa empatía se explicita, yo creo que eso también es. Y esa empatía hace que tú quieras comprender, no quieras desacreditar, ¿no? Pues el caso de Cherán, ahí sale el caso concreto, ¿no? Pero tenemos muchos otros en que llega una famosa investigación que habla del movimiento zapatista y dice que es por un delfín. Y ahí está la investigación es muy buena. Como el cazador de delito. Como el cazador de delito. Sí, pero la idea es un poco qué es lo que está detrás. Entonces, para mí, la idea está de la empatía, de la necesidad, tiene riesgos, pero también tiene una movilidad que pasa. O sea, como dice Manuel, aquí hay relaciones de género fuertes, pero yo lo quiero meter dentro del ámbito. O sea, yo siempre cuento en mi escala que cuando lo primero que me pidieron es escribir tú lo que está pasando. Tampoco, ¿no? Y yo escribí, nunca se pudo convertir en el documento que iba a ser porque la dinámica del conflicto, pero la primera vez que yo les presenté mi propuesta, y ahí ponía uno de los señores de la comunidad, decía uno de los activistas más fuertes, y lo primero que dijeron ellos, no es de la comunidad, sí que está con la municipalidad, no es de la comunidad. Pero bueno, vale, este es un documento de escala, y ahí se va. Pero como yo tengo que comprender lo que ocurre en escala, yo tengo que comprender eso. No tengo que comprender por qué ese señor no es de la comunidad. Y entonces eso genera preguntas. O sea, que es lo que yo digo, al final la tensión la tenemos que resolver, no negándola, sino insertándola en lo que podemos y llegar al resultado. O sea, yo creo que la enseñanza de todo esto es que no hay recetas al final, y que es todo contingente. Si yo hubiera llegado a una escala 3 años después de lo que llegué, tendría otra 30%. Si no, no sé ustedes si Cherán, también para mí es un caso muy concreto. Se convirtió en un polo y ahora qué pasa. Muchas cosas. No, y en ese sentido, para mí, lo que dice Manuel de vamos a trabajar con un sujeto que ya no está activo. Es muy útil en ese sentido. Que ya no tienes esa emergencia, esa resolverlo. Pero bueno, yo no pienso resolver eso. Son preguntas. Sí. Pero tiene al final para dar desde el punto de vista editorial que veo. Tal vez. Bueno, entonces, sí, por ahí, no sé, ya, no sé por dónde empezar. Yo creo que hay dos cosas que me parece que no hemos reflexionado lo suficiente, y por ahí el libro es una invitación a hacerlo para un segundo libro o otra cosa, para poder pensar en cómo esta complicidad que nos ha llevado, por ejemplo, en mi caso, a elaborar peritajes, ¿no? Antropológicos, lenguajes y formatos y categorías con las que incluso podría decirte que no estoy completamente de acuerdo, porque son las formas en que uno tiene de lograr incidencia en estos financios jurídicos, pues tiene efecto en la forma también en la construcción de conocimiento. Y yo creo que no hemos dialogado, reflexionado mucho alrededor de eso. Es decir, ¿qué significa, por ejemplo, definir una comunidad? Que a raíz de lo que planteaba de lo y demás, ¿qué significa toda esta producción alrededor de Cherán por tantos años de una manera, ¿no? Esa narrativa que se va sosteniendo y que de alguna manera se legitima investigación tras investigación por muchos años. ¿Qué efecto tiene eso para la comunidad, para el conocimiento sobre las autoridades indígenas en el país, etcétera? Lo pongo como un ejemplo, pero yo me iba más por el lado, por ejemplo, de esto que
que ha sido, o sea, por ejemplo, era más con la pregunta de Soledad, ¿no? O sea, casi siempre estamos en campo, buscamos o trabajamos o colaboramos con aquellas personas que tenemos empatía, ¿no? Pero no vemos a los otros, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con los militantes alrededor de la defensa indígena del territorio contra la minera? ¿Qué pasa con aquellos que no son indígenas, que están alrededor y también son afectados? ¿Qué pasa con el sujeto campesino? ¿Qué pasa con aquellos que trabajan en la mina, pero que no necesariamente están de acuerdo, ¿no? Y cuando construimos peritajes nos damos cuenta de toda esa complejidad. Y muchas veces nuestros peritajes se vuelven capítulos de libros. Entonces, eso cómo está impactando en la producción de conocimiento antropológico, como decía Santiago, hay cosas que uno deja ahí y después todo eso que dejó afuera es parte de una reflexión que hay que incorporar. Y me parece que este libro es un ejercicio que va un poco en ese segundo orden de reflexión, en donde tratamos de ver pues eso, ¿no? Que no siempre, o sea, ¿qué pasa con nosotros cuando no están organizados? ¿Qué pasa con lo que queda a los márgenes de estos lenguajes jurídicos en los que tenemos que ajustar nuestros informes para que sea, digamos, es no tomar el producto en sí, sino más bien todo el proceso. Y en ese sentido, creo que en la antropología cristálica, financiada por el Estado, que sea como usted, ¿qué significa que ahora se ve más reconocimiento en el ESNI, por ejemplo, y eso se traduce en dinero, en las investigaciones colaborativas o las investigaciones en la divulgación? Y yo creo que aquí tendríamos que empezar una reflexión también de cómo se está concibiendo el conocimiento útil para el Estado, útil para quién, porque eso es un poco el discurso que se ha estado generando desde muchos ámbitos. O sea, que hay conocimiento que es útil, que va a atender problemas nacionales, y otro conocimiento que, claro, no. Yo no sé en dónde entramos nosotros, pero me parece que es una pregunta importante que tenemos que hacer, ¿no? Porque finalmente hay muchos pronazis que se han construido desde otro lugar, un lugar mucho más comprometido, de larga data, con ejercicios más horizontales, y la propia Cecilia ha dicho, pero esto no nos sirve para traducir una política pública, que es finalmente cómo se traduce la vinculación y el conocimiento útil. Entonces, no sé qué tanto ese discurso está, digamos, afectando los efectos de nuestras investigaciones, pero me parece que es una pregunta que tenemos que hacer. Sí, del lado del peritaje, creo que hay un efecto muy importante en la producción de conocimiento antropológico y luego profesional. Sí, bueno, yo creo que esto de qué figura, sí lo noté yo, qué figura incorpora tanto ser investigador desde la academia o tu activismo. Yo creo que eso es una visión personal, cómo se autonombra cada uno. Unos preferimos llamarnos, antes que cualquier cosa, defensor de derechos humanos. Un país donde se violan derechos humanos en todo momento. Entonces yo creo que esa es una visión personal que alude, digamos, a algo más allá de nosotros, ¿no? Y tiene que ver con lo ético crítico, que decía pues, Mariana Mora, dice, el contenido ético crítico debe estar expresado desde las preguntas de investigación hasta los instrumentos que eliges y sobre todo en cómo los administras, porque atraviesa todo eso. Ya luego si hago esto o lo otro, es una cuestión de creatividad. O sea, si hago primero esto o hago un grupo focal o una entrevista. Yo recuerdo que uno de los ejemplos clásicos de Ignacio Martín Baró, en los años 80, antes que lo asesinara el salvadoreño, crea un instituto de pública, ¿no? Y allí él dice, vamos a resignificar las encuestas. Y empiezan a utilizar encuestas para recoger la opinión sobre la seguridad, sobre el miedo. Y esas encuestas luego son resignificadas desde otro punto. No es el instrumento el que me va a determinar como investigador, como entrevista, es desde dónde yo estoy viendo toda la problemática y hacia dónde quiero llevar eso. O sea, es una reflexión mucho más potente. O sea, la investigación, acción participativa, de Falford, etcétera, no se plantearon solamente generar participación de los pueblos oprimidos, ambos. Era un horizonte de transformación. O sea, todos estaban aportando a eso. Eran otros años.
Hoy si haces eso, dices eso, pero ya a lo mejor decir, estás un poco trasnochado, ¿no? O sea, como que si el contexto hubiera cambiado, ¿sí? Como que si no hubiera asesinatos, desapariciones, feminicidio, explotación. O sea, yo creo que algo se ha movido y no es anónimo. O sea, yo creo que esta distinción entre lo académico y lo político, y ya expresa un poco lo que se ha movido, y es, yo entendería que en términos prácticos, hay una diferencia entre la labor académica y la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil, de acompañamiento, de intervención, etcétera, etcétera. ¿Sí? O incluso en el activismo, ¿no? Donde estás pensando en la acción y abriendo oportunidades políticas para hacer avanzar tu agenda. Hay una serie de prácticas distintas, pero estos tres actores que mencionamos están en la política, ¿o no? A lo mejor los activistas de disciplina, sí, y la sociedad civil puede tener también sus inercias, ¿verdad? Sus inercias, pero también la bola de la idea de la incidencia. La academia, ¿por qué ha dudado si está en la política? ¿Por qué dudado? Hacia el Estado. Pero ¿por qué? A Fals Bola, o sea, a Freire. Que tú lo estás viendo desde fuera. Igual es mejor. No es Digamos de ser todos. es otra manera. Pero esa política. Para que hoy es la función de lo que se produce, el conocimiento que se produce en el activismo, y el conocimiento que se produce a través de la investigación académica, que digamos, o sea, si son los mismos, son cosas distintas. Eso. Yo creo que en términos de transformación debería de ser. Sí, ¿cuál es el horizonte que les anima? Eso sí les podría unir, pero digamos, en niveles analíticos y para lo que podría servir, si una investigación estuviera bien, por ejemplo, y fuera oportuna, y recogiera el sentir de las personas, y se construyera medianamente con ciertas sintonías, ¿sí? El activismo, pues tiene otras ventajas, pero también tiene sus desventajas. O sea, yo lo que creo es que hay que abrir puentes comunicantes donde se diga, digamos, qué aportamos nosotros y qué aportan ustedes en 130,000 personas desaparecidas. ¿Cuál es el aporte de la academia? ¿Cuál es el aporte de la sociedad civil? O sea, ¿qué necesitan hoy los colectivos cuando la CEDO les ha llamado para discutir? O sea, te digo de manera que necesitamos la referencia, necesitamos la sociedad. Tenemos 11 años de trabajar en este tema. Pero te quiero decir, ahí está el desafío. O sea, la academia en sí misma también tiene un aporte en términos, digamos, de conocimiento, pero también va a depender. Hay academia que replica conocimiento, ¿sí? O que utiliza una categoría para analizar cierta problemática. No hablamos de la generación, y eso es otra cuestión. O sea, ¿dónde está la academia? ¿Cuál es el aporte de la generación de teoría en la generación de campos analíticos que sirvan para la incidencia? ¿Cuáles? Muchos de esos. Yo creo que Ya te vas con todo lo que Vamos a darle la palabra aquí a Carolina. Bueno, pues puedo hablar en mi caso, porque no, sí, no podría decir. La fórmula es así. Y justo en mi caso, el poder moverme del lugar y cuestionarme, incomodarme el trabajo de campo, para mí eso ya es ¿qué aporta la investigación comprometida? Es atreverse a moverse realmente del lugar. Y eso implica muchas veces trabajar con personas justo que no siempre estás de acuerdo. A mí, el hacer esto también me llevó a construir una categoría que me eligió en el contexto de violencia, que fue la sutileza de la resistencia. Pero en la actualidad, justo al pensar a la antropología de como un proceso y es del agua aliento, que no es, que no se puede medir en términos pues sí, como estamos acostumbrados en términos lineales, ¿no? Como en un proceso de espiral que a veces estás en un momento que está haciendo un poco lo que plantean Natalia, ¿no? De
bueno, depende del momento del contexto, me ha llevado a preguntarme en términos metodológicos qué implica reconocer que soy investigadora, pero que también siento y que también tengo un cuerpo y que habito un cuerpo que implica también reconocer ciertas relaciones de poder cuando estoy haciendo investigación. Y también plantearme, preguntarle al poder, ¿no? Creo que ahora justo estoy pensando en la sutileza del poder, porque si en algún momento me planteé pues el papel de la resistencia y cómo actúa también el poder en esos procesos de disciplinamiento emocional, corporal, incluso en la propia disciplina antropológica, ¿no? Y ahí ya es otro proceso, digamos, que emergió de este encuentro también, donde había una violencia importante y donde tuve que hacer un ejercicio reflexivo y consciente de empatía. Trabajar o sea, porque nos dicen hay que ser empáticos, sí, pero hay veces que no sientes necesariamente esa empatía y entonces cómo implica realmente un análisis fuerte de cuáles son las relaciones de poder y qué me estoy impidiendo ver por no activar ese ejercicio de empatía, de reconocer ciertas violencias que yo no. Y ahí pues me movió de muchos lugares, ¿no? Y yo creo que, pues, humildemente aportamos en la defensa de la vida, porque yo sí, bueno, o sea, no tengo una respuesta única, pero siempre me planteo, ¿para qué estudiar antropología? ¿Por qué elegí estudiar antropología? ¿Para qué estudiar antropología? Esa pregunta ha ido cambiando con el tiempo y se ha ido interesando, pero siempre está ahí. Y eso pues implica moverse constantemente del lugar y aprender a habitar muchas veces, siempre lo digo, la incomodidad que es sí, es incómodo, ¿no? O sea, moverse. Pero eso me ha llevado también a tratar, por lo menos tratar de construir desde otro lugar. Ese es Todas las reflexiones, todas son muy reflexiones súper sorprendentes y que dan a mucha discusión. Sí, yo sé que sí quisiera decirlo por lo siguiente, porque mi trabajo y el del equipo de publicaciones es hacer que todo eso que ustedes, coordinadores, todo eso que ustedes, autores, autoras, se propusieron hacer, quede plasmado en un formato de conferencia digital para que pueda ser leído y comprendido por otras muchas personas que no estuvieron cerca de ustedes, que no estuvieron necesariamente en el tiempo real de sus discusiones, de sus experiencias, sino que lo pueden leer en 2, 3 o 5 años y que puede servirles o no servirles en procesos formativos, en textos de carácter académico. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vemos una vez que tenemos ya el texto terminado, aprobado? En fin, todo un proceso muy formal, todo un proceso que a lo mejor con toda esa diversidad de propósitos y de experiencias había que encajonar en estándares y procesos que son muy tradicionales en la edición. Afortunadamente, yo creo que Santiago y Manuel tenían muy claro qué querían, lo lograron transmitir a las personas y lograron un texto bastante organizado en términos de forma, digamos, y contenido, con coherencia y consistencia, con un capítulo final de Marina Mora que es muy bueno y que realmente redondea la obra
y que justamente lo que hace es también retomar propósitos iniciales desde una perspectiva muy clara, crítica, pero al mismo tiempo también dice un poco, sí, cada quien, ahora sí que mató las pulgas a su manera, pero no, y hay infinitas otras maneras, pero no todo se vale, no todo es ni irracional, ni solo pues a ver qué hacemos, o sea, esto de improvisamos y denunciamos sobre el camino, esto del proceso, había que cuidarlo mucho porque había que mostrar al lector que finalmente hay maneras de hacer las cosas. Que como tú dices, puede ser mi experiencia o la de fulanito, menganito que están aquí en el libro, pero había que dejarlo claro para que el lector que ni los conoce al autor, ni los va a ver nunca, porque cuando está, por ejemplo, en internet, pues está el mundo en la edición española. Entonces, esos son retos, pero también hubo negociaciones con ellos, como coordinadores, por ejemplo. Muchas cosas ellos querían un tipo de lenguaje, no, el lenguaje es académico y es formal. Ellos querían ácidos, no, tiene que ser así. Es que la así, o sea, estas negociaciones que tú hablas de manera permanente también las tuvieron con nosotros, hasta el título, ¿no? La foto, que ilustra el libro, a diferencia de otros libros, están ustedes los protagonistas. Las fotos principales son de ustedes, incluso las portadas mismas son de ustedes. No doña fulanita hablando de no sé qué, o la iglesia de la comunidad del Constedor. Son ustedes mismos los que están aquí. O sea, todo es un discurso textual, un discurso de imagen. No sé si fue intencionado o no, o tan intencionado, ¿no? Pero yo como editor tuve que tratar de resolver temas que cada libro presenta, tienen ciertas veces. Y este libro los presentaba porque efectivamente no es una etnografía tradicional, no es solo el resultado de la investigación de la encuesta. Entonces sí, tiene cuadros, tiene la parte 1 y la parte 2, el capítulo 3, o sea, lo tiene. Pero cómo lograr, y eso pues apenas lo estamos haciendo, cómo lograr que todo eso que querían realmente servir y cómo lograr que eso que ustedes querían pase a los lectores de hoy y de mañana. Eso es algo que no sabemos y vamos a ver si lo logramos. O sea, ustedes dicen nuestros aportes van por aquí, nuestros aportes van por allá, pues ahora sí el libro tiene vida propia y está corriendo. Entonces, a mí esa parte me interesaba decírselas porque a lo mejor parece que es simple, pues, hacer el libro. Nos tardamos mucho y lo que ustedes quieran, pero no es tan simple porque hay muchos retos que están ahí también implicados. Y también tenemos que resolverlo, tiene que estar bien hecho, tiene que estar bonito, tiene que ser accesible, tiene que poder recibir lo que ustedes quieren vivir. O sea, y eso a veces, o sea, también ustedes, cada uno de ustedes redacta bien diferente. Hay testimoniales, hay muchas cosas, entonces, ¿cómo hacer que también se vea bien, pues, que digan, ay, ya está el libro, hicimos los libros después de 3 páginas, ¿no? Porque además ya los libros se ven de manera distinta. Entonces, eso quería yo decírselos. Me encanta. Y qué bueno que puedan dar estas discusiones para el contenido que además tengo que Muchísimas gracias. Yo no sé si alguien más quiere comentar. Quiero decir una cosita rápida, es lo primero que usted ha dicho, bueno, dos cosas. Una, que es un libro muy coherente entre sí. Y yo creo que hay un ejercicio detrás de reflexión que sí se ha ustedes. O sea, sí que las cosas que hemos dicho lo discutimos todos, y lo leímos y teníamos los conceptos y teníamos. Y eso yo creo que hace que no sea una mera compilación de texto. O sea, y qué bueno que se nota. Y luego que sí que había intenciones de las fotos en los cuadros, claro. O sea, la idea era decir, este es un trabajo no sobre los sujetos organizados, sino sobre la investigación. O sea, si esto tuviese que tener aquí un esto, sería metodología. Claro, así. Y por ejemplo, la portada fue toda una negociación. Compañero, ¿no? Pero sí queríamos una
una portada que fuese a negro. O sea, no queríamos volver a usar la gráfica japonesa, o ponerle estos grises, esos negros, no. Es algo que tiene que reflejar otras cosas. ¿No? Ya que serán, porque tenía mucho color y no hay nada en concreto. Y bueno, había otras opciones que sí eran ponernos nosotros en contacto. Había una foto que a mí, me encantaba. Yo les voy a poner la que yo quería haber puesto. No sé, mira. Que es una de las autoras, Carmen, manifestándose. A mí esa foto me encanta. No, pues que al final dimos que no reflejaba la buena, etcétera. Pero la idea de que ser cómplice es cómplice, ¿no? Pues ahí está. Sí, es alegría, no es la cosa de somos militantes sufrir. Bueno, pues como pueden ver, este es un libro que abre mucho debate. Realmente espero que le dé el gusto por leerlo, y yo creo que va a tener también impacto para la docencia, ¿no? Para los estudiantes que justamente vean aquí algo, no como receta, sino como múltiples maneras de abordar una problemática, porque es un libro académico. Si bien sin duda es un libro académico que pretende preguntarse y responder al para qué de la investigación, para la incidencia, estas maneras más activistas y demás que considero fundamental. Sí, que la academia sí responda a eso, pero es un libro académico, ¿no? Y en ese sentido, pues también responde a una discusión conceptual analítica, discutiendo esta condición, pero sobre todo, yo creo que tiene sustancia. Y es un libro que pues da ganas de el título me gusta. Así que laberintos cómplices, el trabajo de investigación con proyectos organizados. Así que les invitamos a conseguir el libro. Lo vendan aquí en Ciesas. Allí descuento, descuento. Y bueno, esperamos que pronto también estos libros puedan de manera gratuita. Pero bueno, por lo pronto, muchísimas gracias. De todos y todos los